20 palabras empiezan con I. Presentado por Ashley Anderson. Iglú. Un iglú es la vivienda tradicional de los pueblos inuit construido con bloques de nieve que generalmente posee la forma de cúpula. Los iglús se asocian comúnmente con los inuit, ya que los han usado como refugio temporal para los cazadores durante el invierno y además ellos fueron los que los crearon. La forma abovedada del iglú no solo proporciona un refugio térmico eficiente y resistente al viento, sino que también aprovecha al máximo las propiedades aislantes de la nieve y optimiza la circulación del aire, lo que lo convierte en una estructura extremadamente efectiva para sobrevivir en entornos fríos y nevados. Su construcción fácil y barata lo convierte en una alternativa de vivienda para los habitantes de zonas heladas, Ártico y Alaska, donde otro tipo de estructuras resulta muy oneroso. Iguana. Las iguanas son un género de saurópsidos, reptiles, escamosos iguánidos, endémicas de zonas tropicales de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Fue descrito por primera vez por el naturalista austríaco Josephus Nicolaus Laurenti en su libro Specimen Medicum, Exhiben Synopsin Reptilium Emendatam cum Experimentis circa Venena en 1768. La palabra, iguana, deriva del nombre taíno para este animal, iguana. Iguana es la especie de este género más usada para la cría en cautiverio. Todas las especies de lagarto del género iguana poseen una papada, un par de espinas que corren por la espalda hasta la cola y un tercer ojo en la cabeza. Este último es conocido como ojo parietal, el cual parece una escama pálida en la cabeza. Imán. El imán es un cuerpo o dispositivo con un magnetismo significativo, de forma que atrae a otros imanes o metales ferromagnéticos, por ejemplo, hierro, cobalto, níquel y aleaciones de estos. Puede ser natural o artificial y también los materiales pueden ser paramagnéticos, que son atraídos débilmente, como el magnesio, el platino, el aluminio, entre otros, o diamagnéticos, los que no se atraen, como el grafito de carbono, oro, plata, plomo y bismuto. Los imanes naturales mantienen su campo magnético continuo, a menos que sufran un golpe de gran magnitud o se les aplique cargas magnéticas opuestas o altas temperaturas. El campo magnético no es visible pero es el responsable que los imanes atraigan o repelan varios materiales. Isla. Una isla es una porción de tierras naturalmente emergidas completamente rodeadas por agua. Tienen un área menor que un continente y mayor que un islote, y son más estables que un pequeño banco de arena. Un conjunto de islas geológica o geográficamente relacionadas se llama archipiélago. Con respecto a sus áreas, estas varían desde los más de 2 millones de kilómetros cuadrados de Groenlandia, la isla más grande de la Tierra, hasta islas de pocos metros cuadrados. Hay que tener en cuenta que la clasificación entre isla e islote es subjetiva, ya que no hay criterios establecidos que la permitan, es por ello por lo que no se puede determinar cuál es la isla más pequeña del mundo. En las de menor tamaño, los procesos de erosión y sedimentación alteran significativamente sus áreas y cuando interesan suelen ser estabilizadas. Insectos. Los insectos son una clase de animales invertebrados del filo de los artrópodos, caracterizados por presentar un par de antenas, 3 pares de patas y 2 pares de alas. La ciencia que estudia los insectos se denomina entomología. Su nombre proviene del latín insectum, calco del griego, cortado en medio. Los insectos comprenden el grupo de animales más diversos de la Tierra con aproximadamente 1 millón de especies descritas, más que todos los demás grupos de animales juntos, y con estimaciones de hasta 30 millones de especies no descritas, con lo que, potencialmente, representarían más del 90% de las formas de vida del planeta. Otros estudios más recientes rebajan la cifra de insectos por descubrir a entre 6 y 10 millones de especies. Idea. Una idea es una representación mental que surge a partir del razonamiento o de la imaginación de una persona. Está considerada como el acto más básico del entendimiento, al contemplar la mera acción de conocer algo. La capacidad humana de contemplar ideas está asociada a la capacidad de razonamiento, autorreflexión, la creatividad y la habilidad de adquirir y aplicar el intelecto. Las ideas dan lugar a los conceptos, que son la base de cualquier tipo de conocimiento científico o filosófico. Sin embargo, en un sentido popular, una idea puede suscitarse incluso en ausencia de reflexión, por ejemplo, al hablar de la idea de una persona o de un lugar. Una idea es un término filosófico que, en la mayoría se puede analizar bajo 4 puntos de vista. Iglesia.
Una iglesia es un edificio destinado al culto cristiano público. Cada edificio con esa función recibe la misma denominación que la asamblea o reunión de fieles que acuden a él y que la institución eclesiástica, así como otras acepciones. Hay muchos tipos de iglesias, desde el punto de vista arquitectónico. Según su importancia y función institucional, una iglesia cristiana, con independencia de que sea un edificio aislado o pertenezca a un conjunto religioso, puede ser denominada como iglesia catedral o catedral, la iglesia principal en la que reside el obispo o arzobispo con su cabildo, iglesia primada o primacial, si es la sede de un primado, obispo que tiene una primacía sobre los demás. Basílica, cuando recibe este título especial del Papa por su importancia, circunstancias históricas o por aspectos de cierto relieve. Y índigo. Índigo es la denominación tradicional de las variedades oscuras y profundas del color azul, antiguamente se le llamaba también glasto. Índigo son asimismo los colores que se perciben ante la fotorrecepción de una luz cuya longitud de onda dominante mide entre 420 y 450 nm. Originariamente, el índigo era un colorante de uso predominantemente textil cuyo color, por extensión, se denominaba también así. Esta coloración comenzó a ser considerada parte del espectro de luz visible y por lo tanto del arco iris, cuando Isaac Newton dio la denominación de color índigo a la franja azul oscura del espectro. La confusión y sinonimia entre añil, índigo y glasto se debe a que estos son los nombres comunes de tres plantas de las que se solía obtener un tinte de color similar por medio del mismo proceso. Y invierno. El invierno es una de las 4 estaciones de las zonas templadas. Sigue al otoño y precede a la primavera. Esta estación se caracteriza por días más cortos, noches más largas y temperaturas más bajas a medida que nos alejamos de la línea ecuatorial. En algunos países de la zona intertropical se utiliza la locución, estación lluviosa, para denominar a época de mayor precipitación y pluviosidad, aunque en ocasiones se emplea el vocablo, verano, para referirse a la estación seca, invierno, para la estación lluviosa. El invierno, se caracteriza por ser una estación templada, es decir, los días son más fríos, con neblinas extensas y por lo regular los días son más cortos y las noches más alargadas. Y indio. El indio es alternativamente pueblo hindú, comprende a los nacionales o ciudadanos de la India, la nación más poblada del mundo, con un 17,50% de la población mundial. Indio se refiere a la nacionalidad, en lugar de a una etnia o idioma particular. La nacionalidad india consiste en docenas de grupos etnolingüísticos regionales, que reflejan la rica y compleja historia del país. Debido a la emigración, esta diáspora tiene presencia en todo el mundo, en especial en zonas de Asia, América y el Caribe, Oceanía y África. El gentilicio indio se aplica hoy a los nacionales de la República de la India, aunque antes de la partición de la India en 1947, los nacionales que residían en la totalidad de la India británica también se conocían como indios. Y impresora. Una impresora es un dispositivo periférico de salida de la computadora que permite producir una gama permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en un formato electrónico, imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en papel, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser. Muchas de las impresoras son usadas como periféricos de salida, y están permanentemente unidas a la computadora por un cable. Otras impresoras, llamadas impresoras de red, tienen una interfaz de red interno, y que puede servir como un dispositivo para imprimir en papel algún documento para cualquier usuario de la red. Además, muchas impresoras modernas permiten la conexión directa de aparatos de multimedia electrónicos como las tarjetas Compact Flash, Secure Digital o Memory Stick, y memorias USB. Y instrumentos. Los instrumentos son un sistema compuesto por la combinación de uno o más sistemas resonantes y medios para su vibración, construido con el fin de producir sonido en uno o más tonos que puedan ser combinados por un intérprete para producir música. El cuerpo humano ha ido generando sonidos por medio de las vías aéreas superiores vocales y percusivos, fue, probablemente, el primer instrumento. Sachs y otros han especulado sobre la capacidad de Homo habilis de agregar sonidos de modo idiofónico a impulsos de expresión emocional motriz como la danza, empleando diversos medios como piedras, troncos huecos, brazaletes, conchas y dientes de animales. Excavaciones arqueológicas y demás han encontrado aerófonos de flautas de hueso de 60.000 años de antigüedad. Y iris. Iris es un género de plantas rizomatosas de la familia Iridaceae.
El mayor género de la familia con más de 300 especies, además de muchos híbridos y cultivares. Además del nombre del género, Iris se usa comúnmente para referirse a todas las especies, así como a otros varios géneros estrechamente emparentados y a una subdivisión dentro del género. Los miembros de este género son herbáceas perennes que crecen de rizomas rastreros o, en climas más secos, de bulbos. Poseen tallos florales largos y erectos, que pueden ser simples o ramificados, macizos o huecos y aplanados o con secciones circulares transversales. Las hojas, en número de 3 a 10, en forma de espada forman una densa masa en la parte basal de la planta. Las especies bulbosas tienen hojas basales cilíndricas. Y Internet. Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicaciones interconectadas, que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen constituyen una red lógica única de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de ordenadores, conocida como ARPANET, entre 3 universidades de California, Estados Unidos. Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World Wide Web, WWW o la web, hasta tal punto que es habitual la confusión entre ambos términos. La WWW es un conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la consulta remota de archivos de hipertexto. Este fue un desarrollo posterior, 1990, y utiliza Internet como medio de transmisión. Iceberg. Un iceberg es una gran masa de hielo flotante desprendido de un glaciar o una plataforma de hielo que sobresale en parte de la superficie del Martes. Al desprenderse de las zonas polares, los icebergs se desplazan hacia latitudes medias, en parte ayudados por las corrientes marinas frías de origen ártico, como es el caso de la corriente del Labrador. Como consecuencia de ello, estas grandes masas de hielo constituyen un obstáculo peligroso en las rutas de navegación marítima. Un témpano de hielo aparenta ser no muy grande porque sobresale del agua solo la octava parte de su volumen total, aunque, de hecho, su parte sumergida puede alcanzar dimensiones enormes, más en superficie que en altura. Icosaedro. Un icosaedro es un poliedro con 20 caras. El nombre proviene del griego antiguo eikos y 20 y edra asientos. Existen infinitas formas de icosaedros que no son semejantes, algunas más simétricas que otras. La más conocida es el icosaedro regular, un poliedro convexo no estelado cuyas caras son 20 triángulos equiláteros, y que forma parte de los sólidos platónicos. Hay dos objetos, uno convexo y otro no convexo, que pueden denominarse icosaedros regulares, caracterizados por contar con 30 aristas y con 20 caras triangulares. El término icosaedro regular generalmente se refiere a un poliedro convexo, un deltaedro perteneciente a los sólidos platónicos, también conocido como icosaedro de forma genérica. Inyección. Una inyección en medicina es la introducción de medicamento o productos biológicos al sitio de acción mediante la punción a presión en diferentes tejidos corporales a través de una jeringa y una aguja hipodérmica o de inyección. Las jeringas son en la actualidad de plástico, vienen envasadas en una bolsa de silicona hermética, son estériles y se utilizan una sola vez, a fin de evitar riesgos de infecciones entre varios pacientes. Existen varios tamaños de jeringas. Desde las más pequeñas, con capacidad de 1 mililitro o centímetro cúbico, que se emplean sobre todo para la administración de insulina a pacientes diabéticos, hasta las mayores, con capacidad de 60 mililitros. Las más usuales son las de 3 y de 5 mililitros. Ibis. Los ibis son una subfamilia de aves pelecaniformes de la familia Treskiornithidae, conocidas popularmente como ibis, palabra proveniente del griego, que a su vez proviene del HB del egipcio antiguo. Tienen el cuello largo y el pico curvado hacia abajo, y normalmente se alimentan en grupo, sondeando el barro para obtener la comida, normalmente crustáceos. La mayoría nidifica en árboles, a menudo con espátulas o garzas. El ibis era objeto de veneración religiosa en el antiguo Egipto, particularmente asociado con el dios Djeuti. Los ibis tienen una longitud de 50 a 110 centímetros, el ibis blanco pesa unos 1,3 kilogramos. Es característico el pico largo, delgado y curvado. A menudo lo utiliza para hurgar en el suelo fangoso en busca de alimento, y en los habitantes de hábitats más áridos también lo introducen en las rocas. Íbice. El íbice alpino es un bóvido de la subfamilia Caprinae presente únicamente en la cordillera de los Alpes. También pertenece a esta especie el íbice alpino de Nubia y la asiática,
aunque es más frecuente considerar las especies separadas bajo los nombres de capra nubiana y capra sibirica. Otras especies emparentadas son el íbice alpino de España y el íbice bezoar del Oriente Medio, de la que desciende el íbice doméstica. Los machos, mayores que las hembras, pueden alcanzar un tamaño máximo de 170 centímetros de largo y 94 de altura en la cruz. El peso oscila entre los 40 kilos de las hembras pequeñas y jóvenes y los 120 que alcanzan algunos machos adultos. El pelaje varía en longitud, densidad y color durante el año. Y impermeable. Un impermeable es un tipo de ropa de agua. Es una gabardina no permeable al agua, principalmente para proteger de la lluvia, hecho de material plastificado o laminado con plástico o, antes de la existencia del plástico, con goma. Apareció sobre el siglo XIX en Escocia. Se usan en muchos deportes y profesiones en la mar, como la pesca, y también suelen llevarlo los niños pequeños, junto a las botas de goma, los días de lluvia. También hay versiones más finas para adultos, que estuvieron de moda sobre todo hacia la década de los 70 y 80 del siglo XX. Una pieza parecida al impermeable es la capa o capelina, que se distinguen por ser cerradas y sin mangas, muy práctica para superponerlas sobre una pieza de abrigo y que se ha usado mucho para ir a la montaña o en bicicleta. El fin.